Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Romanos 10:12. Buenos días, los saludamos hoy 3 de noviembre, mes de la oración. Les damos la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Iniciamos el tema general, invocar el nombre del Señor, con la segunda caída. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Bendiciones, hermanos. Vamos a tener un enfoque de la palabra para este noviembre y es invocar el nombre del Señor. Y para hoy nuestro tema particular es la segunda caída. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta oportunidad que nos da. Estamos delante de ti. Ha sido un momento muy lindo, adorando tu nombre, entrando en esta comunión contigo, Señor. Pienso que nuestro corazón está abierto, dispuesto para ti. Deseamos recibir de ti tu palabra, tu vida, todo tu consejo. Envía tu luz y tu verdad. Guíanos por estas delante de ti para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Abramos inicialmente nuestras Biblias en Génesis, capítulo 4. Y consideremos los versos 25 y 26, los últimos dos versículos de Génesis capítulo 4. Estamos ya todos ubicados allí en Génesis 4, 24 y 25. Quiero, para contextualizar, que tengamos presente que el libro de Génesis se trata de un semillero. Es un semillero, hay muchas semillas en Génesis que luego al transcurrir la Biblia, y es equivalente al transcurrir la vida humana, vemos que esas semillas germinan y dan un fruto. Es muy importante esas semillas, son principios que hay en Génesis. Y por ser el primer libro, encontramos muchas semillas allí, es decir, encontramos la primera aparición de ciertos conceptos importantes que se tratan en la Biblia. Uno de ellos es invocar el nombre del Señor. En Génesis capítulo 4 es la primera ocasión donde vemos en la Biblia que se invoca el nombre del Señor. Dice Génesis 4, versos 25 y 26, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En Génesis capítulo 4 vemos la segunda caída del hombre. ¿Alguien recuerda de qué se trató esa segunda caída? Hubo un hecho bochornoso ahí. Caín mató a su hermano Abel. Segunda caída del hombre, terrible. ¿Y cuál fue la primera caída? La primera caída fue la desobediencia de Adán y Eva, comiendo del árbol que el Señor había señalado que
que era prohibido comer. Para escapar, para salir, para ser libres de la primera caída, así como lo vemos en el capítulo 3 de Génesis, el Señor les dio el Evangelio. Eso lo hemos visto en otras oportunidades. El Evangelio nos libra de esa primera caída. Ellos tenían que creer y efectivamente vemos unas pruebas en el mismo capítulo 3 y de ahí en adelante vemos unas pruebas que Adán y Eva creyeron ese Evangelio, creyeron la palabra que Dios mismo les dio a ellos en Génesis 3. Y ellos, como creyentes, le compartieron sin duda esa palabra a sus hijos. ¿Recuerda los nombres de los primeros hijos de Adán y Eva? Caín y Abel. Así que ellos le hablaron la palabra a sus hijos. Es muy importante que tú como padre, si crees en el Señor, lo que conoces de la palabra, se lo hables a tus hijos. A tus hijos otra persona les puede hablar la palabra, claro que sí. Lo que pasa es que como padres tenemos una cobertura especial, una cobertura directa. La cobertura directa de los padres, de los hijos, perdón, no es el pastor, no es el maestro, no es el del discipulado, no es el líder de la iglesia, no es el maestro en el colegio o en la universidad o en el instituto, sino los padres. Esa es la cobertura natural que el Señor ha diseñado, y entonces el Señor usa esa cobertura para impartir esa palabra a los hijos. Es muy importante que como padres le hablemos la palabra a los hijos. Cuando yo escucho hablar la palabra al pastor Ariel, yo estoy muy atento. Yo recuerdo particularmente desde el año 2007 para acá, tengo un cuidado muy puntual en prestar atención al pastor Ariel cuando él habla. No que los otros años no lo haya atendido, pero de 2007 para acá un cuidado especial, porque hay una bendición que como hijos recibimos de parte de los padres. Así que así los hijos estén grandes, es muy importante que los padres sigan hablando, comunicando la palabra a sus hijos. Adán y Eva lo hicieron. Y hay una diferencia, una gran diferencia entre la primera caída y la segunda caída. Nosotros vemos esas caídas del hombre entre Génesis capítulo 3 y Génesis capítulo 11, pero hay una diferencia muy grande entre la primera y la segunda. En la primera caída, el pecado estaba fuera del hombre, no estaba adentro, estaba fuera. Pero al pecar, al cometer ese primer pecado, en esa primera caída, nos explica en la palabra, particularmente el apóstol Pablo nos enseña sobre eso, que el pecado entró al hombre, entró a Adán, y por ese hombre el pecado entró también ¿a quién? A toda la humanidad. Dele una miradita a la persona que esté a su lado. Bien puestica esa persona porque está en la reunión. Ahí donde ve a esa persona tan linda, tan bien puestica, esa persona adentro está contaminada con una cosa muy fea, muy sucia, muy peligrosa. De hecho es mortal, que se llama pecado. Y eso que no hablo de Ashley, ella misma se hace la dormida porque la otra vez la puse de ejemplo. El pecado entró a toda la humanidad por un hombre. Así que el panorama con el que empieza el capítulo 4 de Génesis es muy distinto. Ahora el pecado no está afuera, ahora el pecado está adentro. ¿Y ellos qué tenían que hacer? Tenían que seguir el evangelio tal cual. Abel siguió el evangelio tal cual, pero Caín no. Caín se inventó una religión. Hay unas personas que dicen que más adelante se inventó la religión. No, la religión se inventó en Génesis capítulo 4. Caín dijo, voy a adorar a Dios, voy a llevar una ofrenda a Dios, pero esa ofrenda no fue conforme al deseo, conforme al propósito de Dios. Si quieres ahondar sobre eso, te invito a que mires las prédicas que tenemos en el canal de YouTube. Ahí explicamos de qué se trata la ofrenda de Caín y de qué se trata la de Abel. Así que Caín se inventó una religión y con la religión quiso adorar a Dios.
De hecho, hoy día muchos tenemos esa tendencia religiosa y pensamos que con la religión, con la religiosidad podemos adorar a Dios y estamos equivocados. Estamos por la línea de Caín. Esa línea es peligrosa. ¿Saben a dónde lleva esa línea? A la muerte, a la destrucción. Y somos tan tremendos que entonces decimos, no, si hay muchas religiones falsas, pero la religión y la religión cristiana es la correcta. O sea, defendemos aunque sea una religión, pero tenemos la religión como en los huesos. Y quiero decirle, la religión no honra a Dios. Dios no inventó religión. La palabra de Dios no nos habla de religión. Cuando menciona la religión, que lo hace Santiago, lo hace para poner de relieve lo infructuoso que es el sentimiento religioso. Porque recuerde que Santiago lo que pretende es la perfección de la vida de iglesia. Entonces dice, vea, la religión perfecta es esta. Entonces todo el mundo se queda callado porque nadie está haciendo eso que él dice. No piense que tienes que estar en una religión para adorar a Dios. Lo que sí tenemos que pensar es que tenemos que creer el Evangelio y hacer lo que el Evangelio dice. Así adoramos a Dios, como hizo Abel. Así que el panorama en el capítulo 4 es con el pecado adentro. Y el pecado adentro es otro tema. Ambos, Caín y Abel, conocían la palabra. Ambos habían sido educados en la misma casa. Ambos tenían el mismo papá y mamá. Era una familia. No tenía mala influencia de ningún vecino. No tenía mala influencia de los primos. ¿A usted no le ha influenciado mal un primo? Ay, yo influencié mal a mis primos y mis primos me influenciaron mal. A veces uno no hace las locuras con los hermanos, pero con los primos como que se desquicia. Ellos no tuvieron ese problema de primos. Sin embargo, uno siguió al Señor y el otro no. El otro siguió supuestamente al Señor, pero con una religión, y el Señor le mostró que era inútil, que no era posible. Algo había sucedido porque estaba el pecado dentro de ellos. Ya no era como antes. De hecho, hay una semilla muy importante con el nombre Abel. Lo hablamos hace años ya. Abel significa pasajero, significa vano, perenne. Y efectivamente, murió muy joven. Lo asesinó su propio hermano. Fue pasajero. Pero luego dice en el versículo 25, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Y ahí mismo explica cuál es el significado de ese nombre Set. ¿Cuál es el significado? Dice, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro en lugar de Abel, quien mató Caín. O sea que Set es el sustituto ¿de quién? De Abel. Entonces, tienen dos hijos. Uno es Caín, el otro es Abel. Y Caín sigue su línea, sigue su descendencia, que la podemos ver en el mismo capítulo 4 de Génesis. Pero Abel, ¿dónde vemos su descendencia? En ningún lado. ¿Por qué? Porque lo mató su hermano. Pero hay un sustituto, en vez de Abel está Set. Set es sustituto. Él viene a ocupar ese espacio para que haya otra línea, una línea de descendencia por Caín que no agradaron a Dios y una línea de descendencia por Set que sí agradaron a Dios. Y dice el versículo 26, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Y luego dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Cuándo comenzaron los hombres a invocar el nombre de Jehová? Cuando a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. ¿Qué significa Enos? ¿Por qué el significado de nombres acá? Porque, como les dije, Génesis es un semillero. Cada cosa en Génesis nos da una información muy importante. Ya hemos visto que Set significa sustituto y hemos visto que Abel significa pasajero o vano o vanidad. ¿Y qué significa Enos? Enos significa frágil, débil, mortal. Eso significa
enos. Así que tenemos por un lado Abel, que es pasajero, Sed, que es el sustituto, y ahora Enos, que es frágil. Cuando el ser humano, cuando nosotros, cuando tú, cuando yo, cuando nosotros nos damos cuenta que somos pasajeros, que somos frágiles, que somos débiles, entonces comprendemos la necesidad y espontáneamente vamos a hacer algo. ¿Qué? Invocar el nombre del Señor. Cuando no invocamos el nombre del Señor es porque no tenemos conciencia de lo débiles y pasajeros que somos. Pensamos que somos la gran cosa, pensamos que somos fuertes, pensamos que todo está bajo control. Nuestro hogar, nuestro matrimonio está en control. Cuando se les desbarató el matrimonio. Y entonces ahora sí, ¿a qué? A invocar el nombre del Señor, a ver cómo soluciona. Pero no debimos esperar hasta allá, sino que antes de que se manifieste la fragilidad, ya sabemos que somos frágiles. ¿Hay alguno aquí que pueda reconocer que es frágil? Esos 5 o 6 personas que reconocieron eso, espontáneamente pueden hacer algo en esta mañana. ¿Qué es? Invocar el nombre del Señor. Los demás no lo van a hacer tan espontáneamente, pero el Señor les va a regalar una situación crítica, les va a regalar una enfermedad, les va a regalar la muerte de un familiar, les va a regalar una crisis financiera, algo. Yo no le estoy profetizando maldades, son bendiciones, son cosas que el Señor sabe que necesitamos para ponernos en estrechez. Y cuando estamos en estrechez, cuando sabemos, cuando es evidente que se nos escapan las cosas de la mano, entonces vamos a hacer una cosa: invocar el nombre del Señor. Lo digo por experiencia propia. Por más que la abuela una y otra vez me hablaba del Señor, yo no le hacía caso. Pero cuando el Señor me llevó a un punto crítico donde yo me sentía morir, ya no tuve alternativa. O invoco el nombre del Señor, o literalmente me muero. Entonces invoqué el nombre del Señor. Gloria a Dios por las cosas que sucedieron. Gloria a Dios por el dolor terrible que experimenté, porque me llevó a invocar el nombre del Señor. ¿Qué es eso de invocar el nombre del Señor? Robert. ¿Es? Inmediatamente Robert me volteó a mirar. ¿Qué he hecho yo? He invocado el nombre de Robert. Invocar el nombre del Señor es pronunciar el nombre del Señor, es llamar al Señor. Diga Jesús. Otros lo llaman de otra manera, Yeshua, como la canción, ¿cierto? Diga Yeshua. Diga Jesús. Diga Jesucristo. Diga Cristo. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos invocando el nombre del Señor. Invocar el nombre del Señor es llamar al Señor, es pronunciar al Señor. Yo recuerdo un incidente de hace muchos años con el hijo de un tío, de mi tío Ramón. Él se llama José Ramón. Cuando era un niño, él estaba en la Universidad del Valle. Allá trabajó mi tío Ramón en la biblioteca, y él estaba en la biblioteca, en el tercer piso de la biblioteca. Cada piso son muy altos, es mucho más alto que este piso de nosotros. Este piso es un poquito alto, pero el de la biblioteca es mucho más alto, y él estaba en el tercero. Miren lo que les estoy diciendo. Y siendo un niño, él se fue entre las barandas de las gradas y se fue hasta el primer piso. Era para morirse. Y él cuenta que cuando sintió que estaba en el aire, él dijo: Señor, sálvame, siendo un niño. Yo recuerdo que juntamente con tu hermanito Rubén Darío ayudamos en un periódico que se llamaba Notihead, y ahí en Notihead pusimos esa nota de José Ramón diciendo: Señor, sálvame. Incluso yo fui y tomé fotos y donde se veía una huella del piecito, pero no en la parte de arriba, sino en el borde. Imagínense una huella ahí horrible, una huella de un niño ahí, por favor. Y él dijo: Señor, sálvame. Y él cayó, y lo único que sucedió fue, además del estruendo pues y el trauma del susto y el golpe, fue que los dientes, los incisivos se le hundieron, y después con un tratamiento rapidito se lo arregló y ya,
punto. ¿Qué hizo él en ese momento de angustia? Invocó el nombre del Señor. A veces pensamos que invocar el nombre del Señor es: amado Padre Celestial, yo en esta hora, imagínate José Ramón, el niño, cayendo diciendo: amado Padre Celestial. No. ¿Usted cómo cree que él invocó el nombre del Señor? ¿Cómo dijo él? Yo ya le he dicho que él dijo: Señor, sálvame. Haga usted, hágalo varias personas, no importa, que no diga qué pena, no. ¿Cómo creen que él hizo? Hágale. Eso, más o menos. Otra vez, ¿cómo lo hizo? Señor, sálvame. Sí, estaba en una angustia, está cayendo. ¿Cómo lo dijo? Señor, sálvame. Señor, eso es invocar el nombre del Señor. Cuando nosotros vamos a invocar el nombre del Señor, ¿qué tenemos que decir? Señor, sálvame. Señor, Jesús. Si él hubiera dicho solamente Jesús, también solamente se dañan los dientes. Invocar el nombre del Señor. Lo más importante, de hecho, lo más importante en nuestra oración, ¿qué es? Invocar el nombre del Señor. Hay algunas situaciones donde estamos derrotados y como que lo único que acatamos a decir es Jesús. Pues quiero decirte que es suficiente. Y no solamente es suficiente, sino lo más poderoso que has podido decir en tu oración. Eso es invocar el nombre del Señor. ¿Desde cuándo los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor? Cuando tuvieron conciencia de que eran pasajeros, de que eran débiles, de que eran muy frágiles. ¡Ay, cómo así! Caín mató a Abel, eso es un desastre. Y ya conocían la palabra, ya conocían el Evangelio y no fue suficiente. Hermanos, para disfrutar del camino del Señor no es suficiente ser salvos, no es suficiente creer en Jesús, no es suficiente haber creído la palabra, haber recibido al Señor y creído en la palabra. Es necesario invocar el nombre del Señor. Al invocar el nombre del Señor, así como dice el ejemplo con Robert, llamamos su atención y Él viene a nuestro auxilio. Debemos invocar el nombre del Señor. No es una práctica nueva. Mire que desde Génesis 4 los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Ahora, quiero que note un detalle muy importante ahí en tu Biblia. Ahí en el verso 26 dice: ¿el nombre de qué? De Jehová. El nombre de Jehová. Vamos a dejar un momentico allí el capítulo 4 y quiero que me acompañes hasta el capítulo 11 de Génesis. Génesis capítulo 11, miremos los versos 1 al 4. Dice Génesis 11, 1 al 4. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. ¿Quiénes se establecieron? ¿Quiénes? No estamos leyendo por leer, ¿sabes? Toda la humanidad, todos los que habían, todos los que existían, se establecieron allí. Verso 3. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ellos estaban cambiando la búsqueda del Señor por una búsqueda personal, por una reputación personal. Ya no estaban invocando el nombre del Señor. Ahora, según lo que dice el verso 4, dice: hagámonos un nombre. Ya ellos no levantaban el nombre del Señor, sino que estaban enfocados en su propio nombre. Y quiero decirte anticipadamente, porque esta es una lucha que vamos a tener todo este mes de noviembre particularmente, y es que esta semilla aquí en Génesis 11, del 1 al 4, es muy importante. Toda la humanidad le dio la espalda al Señor. Toda la humanidad. Por eso, al ir al otro capítulo 12, vemos cómo el Señor deja a un lado todo ese linaje creado
Y de ahí saca un hombre lleno de idolatría, lleno de pecado, lleno de inmundicia, lo saca, lo elige y empieza un linaje distinto, el linaje llamado. Deja el linaje creado y empieza su propósito con el linaje llamado. Y nosotros somos de ese linaje llamado, somos literalmente descendientes de Abraham. La iglesia es ese linaje llamado. Es muy crítico esto. ¿Qué ocasionó esa terrible caída? Esa fue la última caída antes de que el Señor desechara el linaje creado. Ellos ya no invocaban el nombre del Señor, estaban enfocados en su propio nombre. Entonces la lucha que vamos a tener, no solamente en noviembre, sino que ahora vamos a ser conscientes de esa lucha, es que, ¿cuál es la principal dificultad para que cada uno de nosotros invoque el nombre del Señor? Nuestro propio nombre. Nos importa más nuestra propia reputación. Nos cuesta humillarnos para clamar al Señor. Pero cuando estamos en el vacío, no tenemos alternativa sino decir: Señor, sálvame. Pero cuando estamos tranquilos, cuando estamos en holgura, cuando nos sentimos seguros, entonces la tendencia nuestra, hermanos, mucho cuidado con esto, es enfocarnos en nuestro propio nombre. A veces no somos capaces de levantar una mano porque nos parece cursi. Entonces, levanto la mano por el nombre del Señor, pero eso atenta contra la reputación de mi nombre. Entonces, ¿qué hago? No la bajo. A veces nos cuesta arrodillarnos porque se me ensucia el pantalón y eso va en contra de mi nombre. Pero es que te vas a arrodillar por el Señor, por el nombre del Señor. Sí, pero va en contra de mi nombre. A veces nos cuesta orar, porque lo básico de la oración es precisamente invocar el nombre del Señor. Y me enfoco en mi nombre. No, yo soy capaz. ¿Yo para qué voy a orar? ¿Para qué voy a buscar del Señor si yo puedo solo? Nuestro propio nombre rivaliza con el nombre del Señor. Así que nos toca decidir, queridos hermanos, y hoy es un buen día para decidir en qué nombre te vas a enfocar. Tú puedes decir: Señor, sálvame. Mira que ahora rato le dijeron 6, ahora ya son 5. No, te lo digo en serio. Miren, voy a leerles nuevamente Génesis 4:26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos, que Enos significa frágil, débil. Y luego dice: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Solamente cuando tenemos revelación de nuestra fragilidad, espontáneamente, el predicador no tiene que decir: a ver, otra vez. No tiene que decirlo. Porque cuando el predicador nos manipula y por que se calle le hacemos caso, o porque quede el video bonito en YouTube, o por congraciarnos con él, pero no hay revelación de que yo necesito invocar el nombre del Señor, entonces eso es vano lo que estamos haciendo. Cuando sabemos que somos frágiles, espontáneamente invocamos el nombre del Señor. Ahora noten, en el verso 26 dice: ¿invocaron el nombre de quién? Del Señor. Pero literalmente puedes leer conmigo cómo está escrito allí en el verso 26. ¿Qué nombre? Nombre de Jehová. Está bien dicho, nombre del Señor, nombre de Jehová, está bien dicho. Pero quiero que miremos en Génesis capítulo 1, verso 1. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Jehová, dice tu Biblia. ¿Qué creó Jehová en tu Biblia? ¿Qué dice el verso 1? Contéstame, ¿qué creó Jehová según el verso 1 en tu Biblia? Tienes una Biblia rara, ¿no? Tienes una Biblia rara. En mi Biblia no dice que Jehová creó los cielos y la tierra. Revise esa traducción que tiene. Dice Dios, ¿cierto, Daniel? Ahí dice Dios. En todas las Biblias dice ¿qué? Dios. Si está bien la traducción, dice Dios, no dice Jehová. Porque Dios es el nombre del Señor en cuanto a la creación, en cuanto que es todopoderoso para crear, para la creación. De hecho, si vemos, por ejemplo, vamos rápidamente, verso 3. Y dijo:
Verso 4, y vio. Verso 5, y llamó. Verso 6, luego dijo. Verso 7, e hizo. Verso 8, y llamó. Verso 9, dijo también. Verso 10, y llamó. Verso 11, después dijo. Todo el capítulo 1 que nos habla de la creación y la restauración de la creación inicial, dice Dios. Tengamos eso en cuenta. Ahora miremos por favor en el capítulo 2, el verso 4. Antes del verso 4 todavía podemos decir, verso 2, ¿qué dice? ¿Y acabó? Verso 3, ¿y bendijo? Ahora, verso 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Mire que cambia el tono, cambia la manera de llamar al Señor. Antes, capítulo 1, solamente lo llama Dios. Empezando el capítulo 2 lo llama Dios, pero en el verso 4 ya lo llama como Jehová Dios. Dios es el Dios todopoderoso, creador de todo, pero distante realmente. Pero Jehová es el Dios que está cercano, es el Señor que está cercano. De hecho, hace muchos años estuvimos estudiando los nombres del Señor, que están compuestos con ese nombre Jehová. Por ejemplo, ¿alguien recuerda cómo es, qué quiere decir, cómo es Jehová mi pastor? Jehová Roí. Es una combinación de Jehová, no de Dios. Dios Roí, no, Jehová Roí, porque es el nombre de Dios, el nombre del Señor, inclinado a favor de la humanidad. Está pendiente de la humanidad, no el Dios creador de todo, sino el que se compadece, el que está en relación directa con la humanidad. Y en el capítulo 2 vemos que empieza una relación directa con la humanidad. Por eso no lo llama de plano Jehová, pero lo llama ¿cómo? Jehová Dios, ¿de acuerdo? Mira, examinemos también rapidito en el capítulo 2, después del verso 4. Por ejemplo, en el versículo 5, la mitad del verso 5 dice, porque Jehová Dios. Versículo 7, entonces, versículo 8 y, versículo 9 y... Exactamente, todo ese capítulo nos habla de Jehová Dios. Capítulo 1, solamente Dios. Capítulo 2, Jehová Dios. Ahora miremos por favor en el capítulo 3. En el capítulo 3, versículo 23. Capítulo 3, verso 23, dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que le abrase la tierra de que fue tomado. ¿A quién sacó Jehová del huerto? Al hombre, a Adán. ¿Por qué lo sacó del huerto? Porque había cometido pecado. Quiero que miremos antes de ese verso 23, que sigue llamándolo Jehová Dios. El verso 22, por ejemplo, dice, y dijo, verso 21, y Jehová Dios. Pero el verso 22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Por qué a la altura de Génesis 3:22 el Señor ya no quería que el hombre comiera del árbol de la vida y viviera para siempre? Antes sí quería o nunca quiso. Sí quería, pero el hombre en vez de comer del árbol de la vida comió del árbol del conocimiento, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ahora a la altura del verso 22 dice, ya no quiero que coma ese árbol de la vida porque va a vivir para siempre. ¿Por qué? Ya ha comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces ya el pecado había entrado, ya su cuerpo había sido contaminado con el pecado, ya estaba ese cuerpo contaminado con el pecado, ya estaba bajo muerte, ¿de acuerdo? Alarga la mano y come del árbol de la vida. Ahora, ¿qué va a suceder? ¿Cuál era el temor del Señor? Que viviera para siempre bajo la contaminación de pecado.
¿Le hubiera servido la cruz para morir así como hemos hablado que tenemos que morir en la cruz? No le hubiera servido. ¿Por qué? Porque vivía para siempre. Hubiera quedado condenado de una vez, eternamente. Y cuando Dios se mueve a favor de la humanidad para librarlo de semejante caos, mira lo que dice en el verso 23. ¿Y lo sacó quién? ¿Y lo sacó quién? Mire bien, verso 23. Lo sacó Jehová. No Jehová Dios, lo sacó Jehová. Es decir, capítulo 1, Dios. Capítulo 2, Jehová. Hasta el capítulo 3, antes que el Señor ya definitivamente tenga que intervenir para librar al hombre, ahora ya empieza a llamarlo Jehová. ¿Ves qué especial? El nombre que debemos invocar no es el nombre de Dios, debemos invocar el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque es el nombre que se presta para nosotros. Me dijeron que Jehová Roí es el Señor, es mi pastor. ¿Y cómo es el Señor de los ejércitos? Jehová Sabaoth. ¿Y cómo es el Señor de mi justicia? Jehová Shikenu. ¿Y cómo es el Señor de mi bandera? Jehová Nisi. ¿Y cómo es Jehová está presente? Jehová Chama. ¿Cómo es el Señor de mi proveedor? Jehová Jiret. Jehová Jireh, Jehová acompañado con algo, ¿para qué? Porque es a favor de nosotros, es cercano, es lo que necesitamos. Ese es el nombre que tenemos que invocar, porque Él es cercano, no es lejano, es cercano. Y cuando llegamos al capítulo 4, por supuesto, verso 26, no va a decir, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios, sino el nombre de Jehová. Entonces tenemos la claridad, tenemos la semilla, ahora tenemos que pasar a la práctica. Acompáñame por favor a Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3. Está antes de Mateo, ¿cierto? Yo pensé que me iba a decir que no. Lamentaciones, capítulo 3. Dice en Lamentaciones, capítulo 3, ahí enseguidita en Jeremías. Lamentaciones, capítulo 3, versos 55 al 58. Lamentaciones 3, versos 55 al 58 dice: invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Y voy a hacer una pausita ahí. Invocar el nombre del Señor, obviamente dice Jehová, invocar el nombre del Señor, tiene que ver con, como dice el verso 56, con clamor. Invocar o clamar viene a ser cosas equivalentes. Invocar el nombre del Señor puede ser también clamar al Señor. Lo que pasa es que invocar directamente se refiere a pronunciar, a decir el nombre. Está relacionado con clamor, pero también está relacionado con otra cosa. Dice clamor de mis suspiros. Está relacionado con los suspiros, hermanos. Pero con los suspiros de qué? No cuando usted va a la panadería y ve un brownie con almendras y usted suspira. No es ese suspiro. Sino suspiro ¿por quién? Por el Señor. Suspiro por la angustia. Usted cuando está en una angustia, usted está en una angustia y está en ese clamor invocando el nombre del Señor. Así está Jeremías, por eso le decían el profeta. El profeta. Usted ha visto que hay una cosa básica que todo ser humano requiere al nacer y es llorar. La hermana Ángela como médico nos podría explicar lo importante que es. Hermano, ¿sí, hermana? Total.
Dice la médico, dice, cuando llora entra el aire a los pulmones y abre los pulmones. Esa es su apertura. Bautizó los pulmones llorando. Hermanos, cuando estamos delante del Señor en un clamor, en un gemir y lloramos, estamos haciendo tal cual. Estamos literalmente, miren lo que hace Jeremías, llenándonos del Señor. Y cuando estamos también, no solamente estamos inhalando, sino que estamos exhalando, como nos enseñó el pastor Ariel años atrás, estamos sacando todo lo que no es. Yo no quería ni mencionar esto porque eso suena tan místico y odio sonar místico. Yo cuando escuche esta prédica voy a decir, ¿por qué dije esto? Pero igual, inhalamos y exhalamos. Hermanos, invocar el nombre del Señor no tiene que ser por allá, cada noviembre, mes de la oración, sino que, así como dice el salmista, todo lo que respira, ¿usted respira? Entonces invoque. Invocar el nombre del Señor es un signo de que usted está vivo. Respirar es un símbolo, es un signo de que usted está vivo. Invoque el nombre del Señor, como respirar. Invoque el nombre del Señor todos los domingos, los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, de mañana, de día, mediodía, en las buenas, en las malas, cuando está en tentación. Señor, sálvame. Claro, y Él viene en su ayuda. Dice el versículo 57, te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Oh, por favor. Invocamos el nombre del Señor y ¿Él qué hace? Se acerca y nos infunde su paz. Amén. Verso 58, ahogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Eso lo logró Jeremías porque, ¿qué hizo? Invocó el nombre del Señor. Vamos por favor a Isaías, capítulo 12, y vamos a leer todo el capítulo 12. Isaías, capítulo 12, dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación. ¡Wow! Para mí. Dice que está invitando a cantar. Después dice el verso 3, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. ¿Cuántos saben que el Señor tiene unas aguas de la fuente de salvación? Y esas aguas son muy bonitas, saber qué hay. Pero qué bueno es poderlas sacar y usarlas y tomarlas. ¿Cómo vamos a sacar con gozo aguas de las fuentes de salvación? Versículo 4. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Hermanos, cuando cantamos, cuando alabamos al Señor, lo que estamos haciendo literalmente es sacar con gozo aguas de la fuente de salvación. ¿Se acuerda esa canción? Bueno, algunos ni la conocieron, que dice, la alabanza a Dios cambia las cosas. Un pastor, acuérdame el nombre de princesa, el que nos ayudó cocinando para nosotros en Encuentro, Guillermo, pastor Guillermo Romero, nos enseñó esa canción cuando éramos los jóvenes de Getsemaní, o sea, unos días atrás. Y él decía, la alabanza a Dios cambia las cosas, la alabanza a Dios cambia las cosas. Pruébalo y verás, la alabanza a Dios cambia las cosas. Y cuando yo tuve mi super, ultra, plus, mega crisis, yo decía, yo no me sé ninguna canción. Hombre, yo me sabía todas las canciones, pero de niños, pero yo no, como me aparté y todo eso, yo no. Pero me había aprendido una canción de Ken Leroy, una canción que yo, el que conozca aquí, pues le doy un premio, que dice, en la mañana alzo mi voz y alabo
alabo al Señor. Y se repite, en la mañana alzo mi voz y alabo al Señor. Y yo no me sabía sino esa canción. Y yo estaba en una crisis terrible. Y para mí, algún día les cuento el detalle, caminar desde mi casa hasta donde cogía el bus para ir a la universidad era un suplicio. Era una de las pruebas más grandes del día. Cada mañana hacer eso. Los que saben un poquito del asunto imaginarán la angustia que yo pasaba transcurriendo esas 11 cuadras. ¿Y yo qué hacía? En la mañana alzo mi voz y alabo al Señor. Y cuando se acaba la canción, ¿qué hacía? Volvía a empezar. Iba en el bus, todavía con la angustia, y hágale hasta que, ¿verdad? Cambiaba la situación. Esto es lo que está diciendo Isaías. Isaías nos está enseñando cómo es invocar el nombre del Señor, es sacar con gozo aguas de las fuentes de salvación. Verso 5 dice: cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Ese regocíjate y canta, esa expresión regocíjate y canta es equivalente, la expresión completa, regocíjate y canta, es equivalente a cantar con gritos, con júbilo, con alegría. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora lo puede decir como si tuviera júbilo. Gloria a Dios. Algo así lo que nos está diciendo Isaías. Ahí que estamos haciendo, estamos invocando el nombre del Señor. Diga: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Diga: Señor, te amo. Señor, te amo. Diga: Jesús, eres mi Señor. Otra vez: Jesús, eres mi Señor. Ahora dígalo con júbilo: Jesús, eres mi Señor. Jesús, eres mi Señor. ¿Sabes también que este asunto de invocar el nombre del Señor no requiere ni siquiera del ruido, del volumen, sino es la intensidad? Porque hay unos momentos donde no podemos ni siquiera articular, no tenemos aliento de nada, pero podemos invocar. Y de pronto invocar el nombre del Señor en ese momento va a ser simplemente decir: Jesús. Jesús. No tenemos a veces aliento para nada. Por la situación que estamos pasando, que duele, y clamamos, invocamos y casi no podemos. No se requiere fuerza para gritar, pero se requiere la intensidad, que si no lo invocamos nos morimos. Hermanos, tenemos que aprender a invocar el nombre del Señor. Tenemos ejemplos de personas que invocan el nombre del Señor. En Génesis 12:8 tenemos, por supuesto, a Abraham, el padre de la fe, invocando el nombre del Señor. En Génesis 26:25 tenemos a su hijo Isaac invocando el nombre del Señor. En Jueces 16:28 tenemos a Sansón a punto de morir, antes de afianzarse en esas columnas donde estaba en ese salón y hacer toda esa destrucción ahí. Él invocó el nombre del Señor. Tenemos al rey David en 2 de Samuel 22:24 diciendo que si invoca el nombre del Señor será librado de sus enemigos. Hermanos, si invocamos el nombre del Señor seremos librados de nuestros enemigos, así como lo hizo David. Tenemos en Jonás 1:6, hermanos. ¿Se acuerdan de Jonás? ¿De qué se acuerda usted de Jonás? El profeta más obediente del Señor, ¿cierto? Lleno de compasión por las almas perdidas, ¿cierto? Lo mandó a predicar el Señor, ¿a dónde? ¿Y él por qué no quería predicarles? ¿Cuál era el peligro si él iba a predicar? Porque de pronto se arrepentían y el Señor no los mataba. Y eran tan malos que dijo: no, esta gente dice que muera. Si yo voy y se salvan, no los mata el Señor. No, pues no voy. Y en vez de ir en dirección del Señor, se fue
a otro lado. Así como algunos que me están mirando. Sí, el Señor nos dice una cosa y uno es loco. Venga para acá. Bueno. Y entonces el Señor le dio un trato especial. Y cuando estaba en la barca, él estaba durmiendo bien fresco, dormido bien fresco, como si no pasara nada. Y esa gente estaba a punto de naufragar. Había mucho peligro. Y el capitán del barco fue y le dijo así: este es mucho dormilón. Invoca el nombre del Señor, clama a tu Dios a ver si de pronto tiene misericordia de nosotros. Mire la inteligencia de ese hombre. Era un pagano, pero se dio cuenta que ese era del pueblo de Dios y que bastaba con que invocara, con que clamara el nombre del Señor para ser salvos. Ahora, ¿por qué no invocaba el nombre del Señor? Porque era un ¿qué? ¿Cómo le dijo el capitán? Le dijo dormilón. Hágame un favor, con todo respeto, dígale a la persona que está a su lado, dígale: no sea dormilón, invoque el nombre del Señor. James David, ayúdame a tu derecha, por favor, particularmente. Sí, completo. No sea dormilona, invoque el nombre del Señor. Hermanos, mire, una cosa es dormir, una cosa es estar dormido y otra cosa es ser. ¿Qué le dice usted a una persona que es dormilón o dormilona? ¿Que necesita descanso? No, ya se excedió. Ya se acostumbró a estar. Hermanos, esto es muy importante, esas palabras de Jonás. Jonás 1:6, muy importante. Hermanos, escúcheme. Y tal vez es tu caso. Hay personas que por alguna razón en su vida se durmieron. De pronto era el cansancio. Y dormirse da cierto confort, da alivio, obvio. Pero ya durmieron lo que tenían que dormir y se acostumbraron a ser dormilones. Y por ese hecho, por ser dormilones, no invocan el nombre del Señor, aun cuando están en tanto peligro. Saben que no es si no invocan el nombre del Señor, pero están ahí dormidos. Que el Señor nos despierte. Que el Señor despierte a Getsemaní, porque vemos a nuestros hijos muriéndose y estamos dormilones. Porque vemos la economía mal y estamos dormilones. Porque nuestra situación espiritual no es la mejor y estamos dormilones. Porque vemos el país, el mundo como está y estamos dormilones. Despiértate, dormilón. Invoca al Señor. Tal vez Él tenga misericordia de nosotros y nos salve. Para terminar, y queda como el ganchito para el próximo domingo, si el Señor lo permite, es que el profeta Joel, en Joel capítulo 2, verso 3, profetizó que invocaríamos el nombre del Señor. Le voy a pedir a los hermanos que nos sirven, que nos ministren en alabanza, que nos ayuden acá, porque es necesario que en este tiempo saquemos con gozo aguas de la fuente de salvación. Quiero que nos pongamos de pie, que invoquemos el nombre del Señor, que aclamemos al Señor. Si hay alguien que está sentado todavía, tócale el hombro y dice: dormilón. De aquí en adelante, todos los martes, para la oración de las 9, pues, ojo dormilón. Padre, en el nombre de Jesús,
Qué rico es clamarte. Invocamos tu nombre en esta hora. Reconocemos nuestra vanidad. Reconocemos que somos pasajeros. Reconocemos que somos frágiles y débiles. Desde la segunda caída para acá tenemos esa lucha. El pecado está dentro de nosotros y nos debilita. Nos convierte algunas veces en dormilones. Pero tú nos has dado la provisión. Nos has enseñado a clamar, a invocar tu nombre. Y en esta hora invocamos tu nombre. Jesús, Jesús, sálvanos, Señor. Sálvanos, Señor. Sálvanos, Jesús. Salva nuestro hogar. Salva nuestra casa. Salva, Señor, nuestras finanzas. Sálvanos, Señor, sálvanos. Invocamos tu nombre, Señor. Invocamos tu nombre. Invocamos tu nombre. Aclamamos tu nombre. Proclamamos tu grandeza, Señor. Hoy, en esta hora, sacamos con gozo aguas de la fuente de salvación. En el nombre de Jesús.